leyendo las escrituras en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados por el Señor. Amén. Y el Señor en esta mañana mirándome al espejo, así el Señor me habla, así. Mirándome al espejo me dijo: dame gracias. Dame gracias. Yo no quiero que me pidas hoy, sino que me des gracias. Me llevó al pasaje donde Jesucristo siempre daba gracias por antelación del milagro. En la gracia da antelación al milagro. Es una antesala al milagro el dar gracias. Y yo le dije: Señor, yo te doy gracias porque los corazones recibirán. Señor, yo te doy gracias porque los milagros ocurrirán en los hogares. Señor, yo te doy gracias porque los hijos serán llenos. Padre, yo te doy gracias, y empecé a dar gracias en esta mañana por el mensaje. Y este mensaje viene a los corazones, a dar ánimo, a dar fe, a dar fortaleza. Viene a restaurar muchas cosas en su fe. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Él me decía: nada de lo que a ti te sucede, hija mía, a mí me sorprende. Absolutamente nada de lo que te sucede. Y cuando pensamos que lo que nos sucede, nada le sorprende a Dios, pensamos rápidamente en las cosas malas que nos suceden. Pero también las buenas. Nada le sorprende a Dios. Dios es soberano. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Él está en todo lugar. Él puede verlo todo. Él conoce. Él desde la eternidad hasta el fin de la eternidad, o sea, la eternidad completa, Él ya sabe todas las cosas. Él ya sabe lo que te va a ocurrir. Él ya sabe todo. Él no le sorprende absolutamente nada. Y puede hacerlo porque Él es soberano. Amén. Gloria a Jesús. Entonces me decía: hija, tú debes confiar siempre en que si yo permito algo en tu vida, sea bueno, sea malo, sea fácil, sea difícil, yo lo permito, pero yo te acompañaré. Yo lo permito, pero yo te fortaleceré. Yo lo permito, pero yo estaré contigo. Yo lo permito, pero en todo yo lo sé. Todo lo que a ti te sucede, todo es todo, ¿verdad que sí? Y qué linda las escrituras que nos acaba de dar una inyección de fe. Todo obra para bien a los que aman al Señor. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Lo voy a preguntar una vez más: ¿cuántos aman a Dios aquí en este lugar? Bueno, el Señor me decía: te voy a ayudar a superar cualquier situación. Tú me amas, yo te ayudo. Tú me amas, yo te ayudo. Tú me amas, estoy contigo. Tú me amas, te prometo, estoy contigo. Ay, Dios mío. Tú me amas, estoy a tu lado. Tú me amas, estoy cubriéndote. Tú me amas, yo estoy contigo. La iglesia debe escuchar hoy que Dios está con los que le aman. ¿Amas a Dios? La pregunta me la hizo el Señor: ¿me amas? Bueno, pues todo lo que te está sucediendo, hija mía, en estos momentos, todo va a obrar, se va a tornar para bien. Eso me dio una alegría en mi corazón. Eso me dio un gozo en mi corazón. Y yo le pido al Espíritu Santo de Dios y le doy gracias por adelantado que esa alegría se va a impregnar en tu corazón hoy. En el nombre poderoso de Jesús, que el lamento que tú quizás estás teniendo hoy, ahora mismo, Dios lo va a tornar en alegría, en gozo, en paz, en júbilo. Porque no hay nada más fuerte de lo que Cristo pasó en la cruz. Pero ahí vamos más adelante. Entonces, el Señor me decía: el bien está dirigido solamente para un grupo de personas. Ay, Señor, ¿cómo es eso? El bien está dirigido. Él quiere que el bien sea para todos, pero el bien está dirigido para los que lo aman. Mire, escuche. Dios quiere el bien para todos, para toda su creación. Dios quiere el bien.
Pero nosotros tenemos que estar seguros de que la palabra del Señor dice que todo obra, todo lo que nos sucede a los que aman al Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? Porque es que no solamente podemos mirar esta escritura y que nos da fe escucharla, claro que sí. El escuchar la palabra nos aumenta nuestra fe. Pero nosotros tenemos que tener la convicción en nuestro corazón y el recordatorio de Dios que es amarlo. Porque si nosotros estamos convencidos y vivimos lo que es el verdadero amor a Dios, toda situación que nos pase en nuestra vida vamos a estar seguros, porque todo va a obrar para bien. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es creerle primero que nada. Creerle. En medio de las circunstancias yo te creo. En medio de todo lo que pueda suceder yo te creo. En medio de lo que digan yo te creo. En medio de lo que vea o no vea yo te creo. En medio de lo que reciba o no reciba yo te creo. Eso es también amarle. No es decir, ay Dios, yo te amo, qué lindo. Sino creer, no importa qué, no importa lo que se levante, no importa si veo o no veo, que tengo o no tengo, lo que me falte, lo que no me falte, yo te creo. Amar a Dios, ¿cuál fue la primera? Creerle. La segunda que me dijo el Señor es obedecerle. Quien ama a Dios le obedece, lo dice las escrituras plasmados en un montón de lugares y en el evangelio. Y dice, quien me obedece a mí, tú me dices que tú me amas, tú me obedecerás. Tú cumplirás mis mandamientos. Tú estarás sujeto a mi voluntad. Quien ama al Señor le obedece. O sea, yo te obedezco, entienda o no entienda, Marangeli. Yo te obedezco, sienta o no sienta obedecer. Yo te obedezco aunque mi carne diga lo contrario. Yo te obedezco porque tú eres mejor, porque tú eres mayor. Yo te obedezco porque yo te amo, porque tú eres mi Padre y tú eres mi Creador, y tú puedes hacer conmigo grandes cosas. Eso es amar a Dios. ¿Ve que amar a Dios es mayor que un sentimiento? Amar a Dios es una acción. No es solamente sentir algo, sino accionar en algo. Amén. Amar a Dios también es seguirle. El que esté dispuesto a seguirme, que se niegue a sí mismo y que tome su cruz y me siga. Ay, Dios mío. Entonces quiere decir que si yo estoy dispuesta a seguir a Jesús, yo voy a pasar una cruz también. Lo que pasa es que ahora yo no la voy a cargar sola, porque su yugo es ligero y fácil. Ahora Él la carga por mí, Elvis. Ahora Él la carga por ti. Entonces, ¿qué pasa? Que amar a Dios también es seguirle. ¿Cuántos se acuerdan de la primera? Amar a Dios es ¿qué? Amar a Dios es segundo. Y amar a Dios es seguirle. Amar a Dios es confiar en Él, no solamente creerle. Yo te creo por lo que tú eres, pero yo confío en medio de las circunstancias que tú vas a meter mi mano y yo no tengo que meter la mano. Yo confío en medio de las circunstancias de que tú hablas y yo no hablo. Yo confío en medio de las circunstancias que tú decides y yo no decido. Yo confío en medio de las circunstancias que todo lo que tú me has dado, que todo lo que soy es por ti, que yo estoy aquí para ti. Yo confío en ti. Yo puedo cerrar mis ojos, Dios, y yo sé que tú estás. Yo sé que puedo pasar el valle de sombra y de muerte y ahí tú estarás conmigo. Yo puedo saber y yo confío que si yo paso por las aguas yo no me voy a ahogar. Yo confío que si yo paso por el fuego yo no me voy a quemar. Yo confío, y eso es amarle, solamente accionando. Yo confío. Pero cuando las cosas se ponen difíciles y vemos las profundidades, ahí se sabe quién confía o quién no. Y amarle es confiar. Dígale al hermano de usted, es confiar. Dígale, confía en Dios. Ámale confiando. Ámale confiando. Entonces, el primero era ¿qué? Amar a Dios. A ver si nos acordamos.
Segundo, tercero, seguirle. Gloria a Dios. Esta iglesia está para dar estudios bíblicos. Esta iglesia está para predicar a las naciones. Esta iglesia está para que los ministerios ya se levanten. Esta iglesia está para que ya le hable a su hermano. Sí, porque te estás acordando de la palabra, y si tienes palabra, tienes todo. Amén. Dice la palabra del Señor también, cuando me lo dijo, que todo obrará para bien. Me dijo, si me amas, me vas a poner en primer lugar. Ay, Dios mío, ahora fue. En primer lugar todo. Y todo es, como dice nuestro pastor César, todo es todo, nada es nada, nunca es nunca y siempre es siempre. Esa es la mejor prédica que me ha dado a mí, porque de verdad que me ha funcionado. Nada es nada, Yomara. Todo es todo, siempre es siempre y nunca es nunca. Gloria a Jesús. Tenemos que estar definidos. Y cuando ponemos a Dios por primer lugar, dice amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre lo que yo amo en esta tierra. Amar a Dios sobre todo lo que tengo. Amar a Dios sobre todo lo que me ha dado. Amar a Dios sobre todo lo que me ha permitido. Amar a Dios sobre el ministerio. Amar a Dios sobre mi familia. Amar a Dios sobre mi esposo. Amar a Dios. No solamente es poner a Dios, sino todas las cosas de Dios por primero. Ahí está una definición bastante tremenda que nosotros tenemos que hacer. Porque poner a Dios sobre todas las cosas y no poner todas las cosas de Dios por primero, estamos fallando. Dios es tan importante que todo lo de Él. Es tan importante que todo lo de Él. Gloria a Dios. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. La primera es, la segunda es, la tercera es, la cuarta es, y la quinta, ponerlo en primer lugar. Usted vio todas las cosas que es amarle y todas las cosas que implican amarle a Dios. Entonces, mucho más, hijo. Desearlo, anhelarlo, también es amarle. Desearlo y anhelarlo. Desearlo y anhelarlo. Usted sabe que cuando usted ve un plato de comida, usted no le pasa. Ay, Dios mío, unos taquitos. Ay, Dios mío, unas costillitas. Ay, Dios mío, chili. ¡Ay! Pues Dios va por encima de chili. Mi deseo al Señor tiene que hacer así como un plato suculento y mucho más allá que eso. Es algo que uno lo busca como un tesoro escondido. Como si nunca lo hubieses hallado. Si tú te mantienes buscando a Dios como si nunca lo hubieses hallado, tú vas a estar bien. Buscarle más, porque entre más buscas, más hay. El Señor es una fuente inagotable. Inagotable. Y va a poder darte todo lo que necesitas en su tiempo y en su voluntad. Gloria a Jesús. Qué bueno que tenemos a Dios en nuestra vida. Primero, creerle. Gloria a Dios, Ivonne, ¿estás ready para una prédica? Segundo, obedecerle. Recibe, Ivonne. Tercero, seguirle. Confiar en Él. Ponerlo en primer lugar. Desearlo y anhelarlo. Obrar en justicia. Cuando tú obras en justicia, tú amas al prójimo como a ti mismo. Ese es el mejor ejemplo de justicia en esta tierra. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, tú estás amando directamente a Dios. Dice la palabra del Señor que si yo me acuerdo de los encarcelados, yo me acordé de Cristo. Que si yo me acuerdo del que tiene hambre y yo le di de comer, yo le di de comer a Cristo. Dice la palabra del Señor que si yo me acuerdo del que tiene sed, yo me acordé que Cristo tenía sed. Y los discípulos le decían, pero ¿cuándo tú fuiste a la cárcel? ¿Pero cuándo tuviste hambre? ¿Pero cuándo tuviste sed? Y dice, uno de lo que le haga a mis pequeñitos, a mí me lo hace. Resumiendo y parafraseándolo. Entonces, amar a Dios también implica amar al prójimo, obrar en justicia.
también es adorarle. ¿Cuántos le adoran en esta mañana? ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran aunque tenga sueño, aunque esté cansado, aunque esté atribulado, aunque esté pasando la tormenta? ¿Cuántos le adoran al Señor? Porque Él es primero en nuestra vida y Él lo merece, no importa lo que estemos pasando nosotros. Gloria a Jesús. Entonces me decía el Señor: hija, si estás haciendo todo esto, si en medio de la situación tú estás haciendo todas esas cosas, si en medio de la aflicción tú me estás creyendo, obedeciendo, siguiendo, confiando, ponerlo en primer lugar, desearlo, obrar en justicia, si en medio de tu tentación, si en medio de los problemas, si en medio de las opresiones tú estás haciendo todo eso, tú me estás amando. Si en medio de lo que se te dificulta en el día, tú estás poniendo todas esas cosas en acción, tú me estás amando. Entonces, el que cree, el que obedece, el que le ama, el que lo pone por primero, el que sabe cuál es su necesidad, cuando tú accionas de esta manera, todo lo que te sucede tornará para bien, porque estás con el bien. Todo te va a obrar para bien porque estás con el bien. Gloria a Jesús. Decía el Señor a mi vida: el resultado de cada situación que se nos presente en la vida será bueno si amamos a Dios. Todo el resultado que dará lo que tú estás pasando ahora mismo será bueno. Te dará alegría, te dará paz, te dará gozo, tendrá un buen resultado. Mire, escuche bien, y a veces tenemos el resultado que no esperamos. Y ahí se quedó, pero obró para bien porque de algo Dios nos estaba librando. Obró para bien porque algo Dios nos estaba enseñando. Obró para bien porque yo me tropecé, pero ahí no me quedé. Yo no me quedé en el suelo, Dios me levantó. Obró para bien todo. Y verlo de esa forma realmente aumenta nuestra fe, aumenta nuestro ánimo, y tenemos que repetirnos esto todos los días. Todo obra para bien a los que aman al Señor, pero tú tienes que estar muy pendiente si tú estás amando a Dios. Gloria a Jesús. Tú sabes que todo obre para bien es darte paz en medio de todo, pero los que hacen mal y los que no aman a Dios no tienen nunca paz. Como quiera pasan situaciones, como quiera pasan dificultades. No se crea que todo en el mundo está bonito. Hay un engaño del enemigo que tiene cegados a muchas personas que decidieron estar así, ciegos, porque toda es una decisión. El que se ciega es porque decidió ser ciego, porque Dios quiere que nosotros veamos. Entonces, en el mundo hay un engaño. Hay un real engaño. Y el engaño de este mundo es que las cosas te pasan muy buenas, muy bien, pero por un momentito. Te da un placer temporal, te da una alegría temporal, te da algo, un descanso temporal, pero vuelves a tu casa y te sientes igual o peor. Pero cuando tú amas a Dios, cuando tú estás en Dios, cuando tú decides por Dios, aunque tú pases aflicción, confía, dijo Jesucristo: yo he vencido el mundo. Y Él promete que va a estar con nosotros. Él es tan bello que te mandó un consolador. Se llama el Espíritu Santo de Dios, el que te consuela, el que te guía, el que te ama, el que te cubre, el que te protege. En medio de cualquier circunstancia, créele a Dios, ámalo a Él, porque todo se va a tornar para bien. Jesús amó a su Padre en medio de la cruz. Pedro amó a Jesús y a Dios ante la persecución. Esteban amó a Dios en medio de las pedradas que le estaba dando. En medio de esas pedradas, como él amó a Dios, él vio los cielos abiertos y vio al Hijo. Se manifestó algo muy sobrenatural en lo natural. Sí, porque cuando tú estás en el bien de Dios se manifiestan cosas sobrenaturales en lo natural.
cuando tú amas a Dios se manifiesta lo sobrenatural en lo natural. Nadie te tiene que decir estoy guardándote, estoy cubriéndote, porque Él te guarda, Él te cubre. Y aunque haya gente que no ora por ti, aunque haya gente que no hace nada por ti, Dios sí lo hace. Dios sí lo hace. Ay, Dios mío, Él es el Padre de hijos. Padre de hijos. Qué lindo, Padre, gracias. Y hay una historia que a mí me cautivó, diga cautivó. Y es la historia de José. José, hay una historia en la Biblia, en Génesis, que en medio de tantas cosas que pasó, amaba a Dios. Yo no sé si usted ha leído de José, pero si no lo ha leído, no se preocupe, porque yo le voy a traer casi un estudio de esto ahora mismo. Pero hay una persona en la Biblia que se llama José, que pasó tantas cosas en su vida, que cuando yo me pongo a leer de José, es algo automático que comienzo a llorar. Yo digo, Dios mío, tanta cosa que le pasó a José, pero él se quedó amando al Señor. Era un joven con dones de Dios. Era un joven que interpretaba sueños, que soñaba también. Era un joven con gran propósito. Era el menor de todos los hermanos y tenía un padre que lo amaba mucho, porque en su vejez tuvo a ese niño. Y dice la palabra que como en su vejez tuvo a ese niño, lo amó mucho. Sus hermanos lo envidiaron y lo celaron. Esa es la primera tribulación que se levantó en contra de José sin José hacer nada. Por el amor que le tenían, se levantó envidia. Se levantó celos en los hermanos. Dice en Génesis 37, 3 al 4. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era un anciano. Pero por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero a su hermano lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Los mismos hermanos, escuche acá esto y métase en la escena con nosotros. Los mismos hermanos le tramaron la muerte a José. Ay, 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 ay. Esto se lee rapidito, pero estar en esa posición no es fácil. Los mismos hermanos, la misma sangre, le tramaron la muerte a José. Vamos a ver cómo maquinamos la muerte de él, porque lo celamos tanto y lo envidiamos tanto que lo queremos ver muerto. Eso lo dice en Génesis 37, 19 al 20. Escuche bien esto. Unos a otros se decían, estos eran los hermanos: vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y echarlo en uno de estos pozos, y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Ay, escuche bien esto. Entonces, esos mismos hermanos lo echaron en un pozo. Mire cómo lo dice la palabra del Señor en Génesis 37, en el versículo 28. Así que cuando los comerciantes, en Génesis 37, 23 al 24, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, en ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco, y Rubén se fue. Gloria a Dios, no es Rubén este. Y Rubén se fue. Gloria a Jesús. Entonces, lo sacan del pozo los hermanos, lo echaron al pozo y lo volvieron y lo sacaron. Diga, volvieron y lo sacaron. Y lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. Lo vendieron. Sus hermanos tramaron ahí matarle, no lo mataron, y entonces lo echaron en un pozo, lo sacan del pozo. Imagínense esta escena conmigo. Lo venden por 20 monedas de plata. Y mira lo que dice en Génesis 37, 28. Así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Como si fuese una cosa, lo trataron. Los mismos hermanos al hermanito menor, como si fuese una cosa, lo vendieron. Mire esto. Lo vuelven y lo venden. Esos comerciantes los revendieron. Diga, revendieron.
Lo vuelven y lo venden a un rey que se llama Potifar. Y mire lo que dice en Génesis 37:36. Le estoy haciendo la historia para que usted se meta conmigo en la escena. Lo vuelven y lo venden al rey Potifar. Dice: cuando los comerciantes llegaron a Egipto, vendieron a José. Lo compró Potifar, que era un oficial del rey de Egipto, disculpe, el oficial del rey de Egipto y capitán de la guardia. Después que él pasa todo eso, haga así conmigo, todo eso, fue encarcelado por una mentira de la esposa del rey Potifar. Allí ella lo vio bien guapo, bien lindo, se enamora de él y se quiso tener relaciones con él. Él no quiso porque él amó a Dios. Yo me voy a detener aquí. Él no quiso caer en la tentación porque él amó a Dios. Porque el que ama a Dios no cae en tentación. Porque el que ama a Dios no cae en tentación. Porque el que ama a Dios no cae en tentación. Puede llegar la tentación, mas tú no caer con ella. Escuche bien esto. Entonces dice, ella le gustó a José. Y como José se negó a serle infiel a su rey con su esposa, ella inventa una mentira y él cae preso. Dijo: yo tengo las ropas de él, yo tengo esto, mire, se lo enseñó al esposo. Este hombre me hizo algo. Qué diabla, ¿verdad? Tremendo. Tremendo lo que es una mujer en el mal. Se inventan 4 cosas. Pero aquí no. En el nombre de Jesús, ¿verdad que no? Santo, eso es allá en Egipto. Eso pasó en Egipto. Entonces cayó preso. El rey Potifar, el rey estaba bien enojado, lo meten preso y eso fue un revolú ahí. Y a que no sabes qué pasó. Mira, él trata de salir de la cárcel, esté conmigo aquí, a través de un jefe de los coperos. Había un jefe por allí, los coperos, los panaderos, allí mismo en la cárcel. Y él trató de salir de la cárcel luego que interpretara unos sueños. Y el copero, el ayudante ese, estaba comprometido a decirle a otro para beneficio de que él saliera de la cárcel, y a que no saben qué. Se le olvidó. Después que le prometió y se comprometió para poder sacarlo de la cárcel, se le olvidó y estuvo 2 años más preso. Ay, santo Dios, José. Se olvidaron de sacarlo. Y el Señor me decía: hija, por hacer el bien y por ponerme a mí primero en todo y amarme, ese mismo amor hizo que todo obrara para bien en él. Ese mismo amor que tenía por mí hizo que él estuviera guardado en mí. Y todo obró para bien. La escritura dice en Génesis 39, 20, 23, pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de los presos y de todos los trabajos que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. ¿Usted escuchó eso? Que el carcelero no tenía que vigilarlo, no tenía que tener vigilancia, porque la vigilancia de él era el Padre. Porque él estaba amando a Dios y no había manera de tenerle algo en malo a él para poderlo vigilar. Aún en la cárcel tú puedes ser libre. ¿O no fue libre los que cantaron himnos al Señor y se abrieron las cárceles en medio allí de Silas y de Pablo? Porque no importa la cárcel que tú estés pasando, la circunstancia, tú puedes ser libre porque tú amas a Dios.
Porque tú le crees a Dios, porque tú confías en Dios, porque tú le adoras, porque tú le obedeces. Y algún día esa cárcel te tiene que escupir. Dice la palabra del Señor que nosotros resistamos al enemigo. ¿Cómo se resiste al enemigo? Amando a Dios. Y el diablo huirá. Tiene que huir. Él no se puede meter con un hijo que ama a Dios. No puede entrar, no hay manera. Tienes un cerco de protección. Está blindado tu corazón. Está blindada tu mente con pensamientos de bien. Aleluya. Tuvo que esperar 2 años más hasta que un rey de Egipto soñó. Y cuando el rey de Egipto al fin sueña, necesitaron que alguien interpretara esos sueños. Y a que no sabe quién era el intérprete de esos sueños. Ay, Dios mío, y aquí Dios me habló tanto. Me dijo, José cuidó por amor a Dios el don que le había dado de sueños. Dios lo usó, ese mismo don, para sacarlo de la cárcel. Porque lo que tú cuidas te saca. Lo mismo que tú cuidas en amor a Dios te saca. El Señor me decía, ese mismo don lo usé. Él lo cuidó, me amó. Se mantuvo íntegro, es la palabra. Se mantuvo íntegro delante de mí. Un rey allá soñó. Nadie le podía interpretar los sueños y ese mismo don lo sacó de la cárcel. ¿Qué pasa? El amor hacia Dios te hace cuidar también lo que Dios te da. Y aquí hay un punto muy importante. Tú tienes dones. Tú tienes talentos, es que tú que me escuchas, pueblo de Dios. Tú tienes llamados, tú tienes cosas que Dios ya te ha dicho. Tú tienes cosas que ya Dios te ha puesto en tus manos. El amor de Dios te hace cuidar lo que ya Dios te dio. El amor hacia Dios te hace ser íntegro a todo lo que Dios te da en tus manos y no lo tienes como basura y no lo tienes desvaluado, sino que lo valorizas y lo cuidas. Hasta que sea el tiempo, Marangelí. Hasta que sea el tiempo, Marangelí. Hasta que sea el tiempo, Marangelí. El amor de Dios, el amor hacia Dios te hace cuidar también lo que Dios te da. El rey de Egipto lo sacó de la cárcel para interpretarle un sueño. Escuche bien aquí, no se me distraiga. Fue tan íntegro en su amor a Dios que cuidó su don. Cuidar lo que Dios te da es amor a Dios. Volvió y me lo repitió el Señor. Cuidar lo que yo te doy es amarme a mí. Cuidar lo que yo te doy es amarme a mí. Yomara, hija mía, cuidar lo que yo te doy es amarme a mí. Cuidar lo que yo te hablé es amarme a mí. Velar por lo que yo te entregué es amarme a mí. No es posible que amemos a Dios descuidando lo que ya Dios nos dio. No es posible amar a Dios descuidando los dones y los talentos que ya Dios nos dio y echarlos hacia un lado como si no nos sirvieran de nada. Y muchas veces hacemos eso por el mismo desánimo, porque permitimos desánimo en nuestra vida, permitimos muchas cosas en nuestra vida, permitimos que el dolor se entre en nuestro corazón, permitimos que el cansancio, la vagancia, el ocio, muchas cosas se meten en nuestro corazón, que le abrimos la puerta y tenemos lo que Dios nos dio hacia un lado. Pero hay que empezar a recoger todo eso que Dios nos dio y ponerlo con valor. Mire cómo José con amor cuidó lo que Dios le entregó. Génesis 41 del 14 al 16. Vaya conmigo a esa escritura, por favor. Quiero esperar a que usted vaya conmigo, también los que nos están viendo por YouTube. Génesis 41, 14, 16 dice la palabra del Señor. ¿La tienen? Si no la tienen, aquí está proyectada. Porque es que quiero que vean algo bien hermoso que pasó aquí. Mire cómo José cuidó lo que Dios, cómo José amó a Dios cuidando lo que él le dio también. El rey mandó a llamar a José, al que necesitaba, ¿verdad?, interpretar un sueño. El rey mandó a llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces José se afeitó, se cambió de ropa y luego se presentó ante el rey. Ya él estaba ready. Cuando te llaman, ¿tú estás ready? Cuando te llaman, ¿tú tienes ánimo? Cuando te llaman, ¿tú te vistes bien?
Estamos hablando del interior, no la ropa de afuera. Cuando te llaman, ya estás ready. Ya tienes el plan. Porque uno está ready, bien vestido desde el secreto. Y ya cuando nos llaman, ya estamos ready. Mira, él se vistió como si nada hubiera pasado. Él estuvo ahí en la cárcel y como yo no estoy en la cárcel, conmigo no es la cosa. Y el rey le dijo, tuve un sueño y nadie puede decirme lo que significa. Pero me han dicho que en cuanto oyes un sueño, sabes su significado. Mira lo que dice aquí. Síguelo, hijo. José le respondió, yo no tengo ese poder. Ay. Mire lo que él dijo. Él tenía el don, pero no tenía el poder. Yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene. Darle el lugar a Dios también es amar a Dios. Yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene. Y le dará a usted la respuesta esperada. ¿Quién le dará? No yo. No yo. Cualquiera cae en ese gancho. Cualquiera cae en ese gancho. Hay muchos dones y hay muchos talentos y hay mucha gente cayendo en ganchos del enemigo. Los aplausos son ganchos. Los halagos son ganchos. Las adulaciones son ganchos del enemigo. Tú tienes un don, ay, tú cantas bien bonito. Ay, sí, yo aprendí, mira, yo aprendí desde chiquito. Desde chiquita ya yo estoy cantando. Y eso, mira, yo abro la boca y baja el cielo. Dios es. Y lo decimos con el corazón humilde de verdad. Porque no es de boca decir, ay, no, la gloria para Dios. Y el corazón lleno ahí de orgullo, de avaricia, de muchas cosas, de egoísmo. No limpies el corazón, dele la gloria a Dios, que eso es amarlo. Y él cuidó ese don. Mira lo íntegro que era José. Ay, Dios mío. Dios hizo que el mismo rey le diera nombre nuevo a José. Y le puso, se llamó Zafenat Panea. Él le cambió el nombre. Él le dio vestido. Él le dio el anillo de él, el que él usaba para sellar. Dice la palabra para sellar las cartas y todo. Él le puso ese anillo a él. Lo puso a gobernar. Eso Dios lo permitió. Eso no fue el rey. Escuche bien. Eso Dios lo permitió. Le puso a gobernar. O sea, se devolvió la autoridad. Y dijo, aunque yo soy el rey, nada en Egipto se hará sin tu permiso. ¿Tú sabes lo que es, Eric? Que aunque hay un rey en esta tierra, se sujetaron a él porque tenía la sabiduría. Se les reveló la integridad. Se les reveló lo que era amar a Dios. Y cuando tú eres íntegro, Dios mismo te pone en lugares inimaginables a tener autoridad. Dios mismo allí te pone sobre situaciones, sobre cosas. Había una hambruna en esa tierra. Habría algo que iba a acontecer muy fuerte. Pasaba y todavía no habían pasado lo peor. Le faltaban 5 años de hambre. Pero donde estaba José había provisión. ¿Por qué? El papá se enteró allá que donde estaba José, donde estaba allá, había trigo y todo el mundo muriéndose de hambre, pero allí había trigo. Eso hizo que le trajera de vuelta a los hermanos y a todo el que trató de venderle y a todo el que trató de echarlo en foso y todo el que trató de echarlo en la cárcel. Todo eso que maquinaron se los trajo de vuelta por el trigo, por el alimento, por la provisión que tú cargas. Y esto no se hace para que todos vuelvan. Ay, sí, para que todos vuelvan. No, manténgase íntegro, que Dios le va a hacer que usted alimente al mismo que lo echó en la cárcel. Y eso es amor, porque eso es amor al prójimo. Porque dice la palabra del Señor que amemos a nuestros enemigos. Ay, Dios mío. Santo Dios, como bajo. Él amó a Dios en todas sus decisiones, acciones y aún en las dificultades lo mostró. Porque amar a Dios, yo amo a Dios. No, Dios, yo amo a Dios. No, muéstralo. Muéstralo, muestra que amas a Dios.
Esto se desarrolla, amados, en algo que tú no eres fuerte. Dios te puede fortalecer. Si tú no eres muy fuerte en la confianza en Dios, Dios te la puede dar. Pídele al Espíritu. Espíritu Santo, yo quiero que tú me ayudes a confiar en ti. ¿Tú te crees que el Espíritu Santo no lo va a hacer? Te va a ayudar a confiar en Él, pero mediante la prueba. Escucha, y ahí Él te va a decir, ahora confía. Yo estoy contigo. Acompáñame a Génesis 45 del 4 al 10. Ya casi estamos terminando. Diga casi. Génesis 45 del 4 al 10. En la TLA voy a leerlo. Si no lo tiene, no se preocupe, está proyectado. Génesis 45, del 4 al 10. Entonces José les dijo, vengan acá. Ay Dios, esto me va a hacer llorar. Ellos se acercaron y entonces José les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen ni se reprochen nada. Ay, qué bello. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida. ¿Quién fue? Él nunca le dijo, ustedes me enviaron. Él no les reprochó a los mismos que lo condenaron, que les tramaron muchas cosas. Su corazón estaba tan limpio que él sabía que todo obraba para bien y era Dios que le había enviado ahí para darle de comer a sus hermanos. Mira lo que dice. Pero Dios me envió aquí antes que ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. No solo a ellos, a su generación los voy a bendecir porque fue Dios el que me envió aquí. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. Así que regresen pronto a donde está mi padre y díganle de mi parte por 3ª vez que Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto y que vengan acá enseguida. Díganle que va a vivir en la región de Gosén junto a sus hijos, nietos, ovejas, vacas y todo lo que tiene. Así estará cerca de mí. Porque tu proceso es para las generaciones futuras del mismo. La misma familia, todos van a llegar a Cristo. Porque no es contigo la cosa. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Cuando tú amas a Dios, tú ves las cosas de una perspectiva completamente diferente. Dios te permitió este proceso para bendecir a otros más adelante. Fue Dios, porque si tú amaste a Dios y te mantuviste íntegro, fue Dios. No viviste una consecuencia de tus actos sin Dios. No, yo me mantuve en Dios. Pues es Dios el que está permitiendo esto. Dios lo trajo a Egipto, lo hizo gobernador, pero tuvo que pasar el Niágara en bicicleta. Tuvo que pasar calamidad, tuvo que pasar dificultad. ¿Cuánta dificultad tú no has pasado? Pero es para bendición de otro. Es para bendecir a tus enemigos. Es para orar por tus enemigos. Es para darle de comer aún a tus mismos enemigos. Porque cuando das paso a hacer el bien, me decía el Señor, ese mismo bien te posiciona. Tú le das paso a Dios, la posición viene en Él. Ese mismo bien te va a cubrir, ese mismo bien va a hablar por ti, ese mismo bien te va a justificar. Tú no tienes que hablar, deja a Dios que hable. Déjale a Dios todo, porque todo va a obrar para bien a los que aman al Señor.
Usted está escuchando claramente lo que Dios le está diciendo en esta mañana, pueblo. Que se mantenga solo amando. Nuestro trabajo es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. ¿Por qué no las complicamos tanto? ¿Por qué queremos inventar otra cosa si ya está todo hecho? Nuestro trabajo es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Dios mismo tornó todo para bien, pero José siempre le dio lugar a Dios. Dile a tu hermano, siempre le dio lugar a Dios. Ahora dile, dale lugar a Dios. Ayúdame a predicar, dale lugar a Dios. Pero profetízaselo así, mira, con el dedo, dale lugar a Dios. Pero con autoridad, dale lugar a Dios. Dios mismo me trajo aquí, dijo él. No permitió que su corazón hubiera dolor de la traición. No permitió que los engaños entraran. No permitió que las mentiras entraran. No permitió que la maldad de otro entrara. No permitió que ni la cárcel entrara en su corazón. No permitió daño en su corazón. Muchos tienen por seguro que el mal es más fuerte que el bien, que muy equivocados están. Yo voy a hacer el mal y ya tú verás lo que va a pasar. ¡Pum! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso se está viendo entre medio de los creyentes. Yo te hago mal, yo te pago con mal. Va, dale. Vamos a ver cuál es más fuerte. Y el fuerte allá en su trono. Y acá peleándose. Royal Rumble, yo le digo. Peleándose. Ay, Dios mío. El bien siempre será más fuerte que el mal. En todos los sentidos. El bien siempre será más fuerte que el mal. Es más, está sobre el mal. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si no desmayamos. No desmayes en medio de tu prueba. No desmayes en medio de tus circunstancias. Sigue amando a Dios, sigue creyéndole a Dios. Aquí hay muchos que están pasando pruebas, dolor, circunstancias, aflicciones, tormentas, terremotos, tsunamis. Llámele como le llame, vientos fuertes, traiciones, engaños, persecuciones. Por causa de que amas a Dios, no desmayes. A tu tiempo tú vas a cegar. Y cuando ciegues, acuérdate también del que te hizo daño y dale de comer. Romanos 12 dice, Romanos 12:21, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Ante la traición, no traiciones. Ante la envidia, no contiendas ni hagas nada. Ante la tentación, no cedas. Ante la injusticia, no hagas venganza. Cuando el bien se presenta la liberación. Presenta el bien, ahí va a haber libertad. Presenta el bien, ahí va a haber libertad. No te canses de hacer el bien. Tú puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te da la fuerza. Y quiero leerles unos versículos antes de cerrar y con esto cierro. Vaya conmigo a Mateo 27, del 27 al 44. Y yo quiero expresarle en unos versículos bíblicos que están establecidos en la palabra cosas que le sucedieron a Jesús, Pastora Mabel, que no se comparan a lo que yo paso. Y yo quiero que esta iglesia, en el nombre de Jesucristo, se vaya convencida de que no hay un mal que tú estés pasando que sea mayor del que Cristo ya pasó. Así que si Cristo venció, tú vences. Tú puedes. Lo voy a volver a repetir. Mateo 27, del 27 al 44. Póngase de pie, vamos a leerlo de pie, en recordación al sacrificio en la cruz y a lo que le hicieron a Cristo. Y eso nos va a fortalecer en el día de hoy.
¿Tú lo crees? Hoy te vas con fuerzas nuevas en el nombre de Jesús y sabiendo que el bien te acompaña, que amas a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, y todo obrará para bien. Dice la palabra, los soldados, lo voy a leer de la Telea. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Allí desvistieron a Jesús y le pusieron un manto. Le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían: viva el rey de los judíos. Lo escupían y con la misma vara que le habían dado, le pegaban en la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron vino mezclado con una hierba amarga. En otras traducciones dice vinagre, la cual servía para aliviar los dolores. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz y luego hicieron un sorteo para ver quiénes de ellos se quedaría con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar lo que lo habían clavado en la cruz. El letrero decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Junto con Jesús clavaron también a 2 bandidos y los pusieron a su derecha y uno a su izquierda. Luego los soldados se sentaron para vigilarlos. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También los sacerdotes principales, los maestros de la ley, escuche bien, y los líderes del pueblo se burlaban de él. Decían: este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el rey de Israel. Pues que baje de la cruz y le creemos. Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a su lado. Todo lo que Jesús pasó obró para bien. Todo, diga todo. Todo obró para bien. Porque por esa cruz nosotros fuimos salvos. Porque por esa cruz nosotros fuimos salvos. Él permitió burlas, Él permitió cantazos, Él permitió que le dieran duro, que lo clavaran en la cruz. Él lo permitió. Dice la palabra: yo entregué mi vida. No me la quitaron, yo la entregué. Para que nosotros mismos hoy tuviésemos alimento, hoy tuviésemos esperanza, hoy tuviésemos fuerza en medio de las circunstancias, hoy tuviésemos libertad y hoy tuviésemos a Cristo por nuestra seguridad. Y hoy tuviéramos un Espíritu Santo de Dios, que es su mismo Espíritu, dándonos consuelo y dándonos ayuda.